vamos con la entrevista a Marcelo Yapses, director y co-guionista de Necronomicon. Nos vemos del otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andas? Buenas noches. Buenas noches. Lo primero que quería preguntarte es, le contamos a la gente que el Necronomicon es el libro que ha descrito en muchos de sus cuentos el señor Howard Philip Lovecraft, y quería preguntarte más con tu infancia, con tu adolescencia, ¿cómo entra Lovecraft y cómo pega en tu vida? Pega porque desde chico, y cuando digo de chico estoy hablando de hace 40 y tantos años, sí, 40 y largos años, mi papá tenía mucha predilección por la novela policial, y entre esos policiales encontré a Edgar Allan Poe, y por alguna razón me llamó la atención y lo leí, y por aquella época, casi al mismo tiempo, apareció la reedición de la colección Minotauro, que uno empezaba a comprar con los libros de Bradbury y Sturgeon, y apareció ahí El color que cayó del cielo, la reedición de finales de los 60, principios de los 70, y en simultáneo salió un libro maravilloso que publicó Alianza Editorial, que se llamó Los mitos de Cthulhu, o de Cthulhu, como cada quien le quiera decir. Es interminable eso. Claro, pero que traía, además de muchos de los cuentos fundamentales del ciclo de Cthulhu de Lovecraft, traía cuentos de Algernon Blackwood, de Arthur Machen, de Lord Dunsany, y traía de Robert Bloch, de Frank Belknap Long, de muchos de los predecesores y de los seguidores de Lovecraft, y además traía algo que Rafael Llopis, el compilador español que había organizado el libro, hizo, que fue fantástico, que hizo como toda una bibliografía general que aparecía al final. Todos tienen que saber que en aquella época, en 1970-71, no había internet, obviamente, y entonces que apareciera ahí un listado general con una cantidad de ediciones de libros en inglés y en español, con su respectivo año de edición, con su editorial, con los cuentos que incluía esos libros. Era impresionante porque uno salía corriendo a buscar en las librerías de viejo aquellos libros. Claro. Yo recuerdo haber escrito a la editorial Novaro, que publicaba las revistas de Superman y Batman, la editorial mexicana, sí, que tenía un par de colecciones de cuentos de terror donde estaban incluidos Lovecraft y August Derleth y varios de los seguidores, y que a los meses me llegaran los libros por correo, una cosa así alucinante, que era como era casi una especie de milagro. Y de aquella época me quedó la fascinación porque leí los cuentos de Lovecraft y me volaron la cabeza, algunos más que otros, pero cuentos como el que susurraba en las tinieblas, o en las montañas de la locura, o el caso de Charles Dexter Ward, o todo el ciclo de viaje de Randolph Carter, me parecieron increíbles, y ya no, y nunca se fue de mí, y muchos años después, alguna vez tenía que caer, dije, bueno, es el momento finalmente nadie hizo la película del Necronomicon, siendo que Lovecraft ubicó un Necronomicon en Buenos Aires, sí, que es como otro milagro, de esos milagros argentinos. Tenemos un papa argentino, tenemos a Maradona y a Messi, y además Lovecraft ubicó un Necronomicon en Buenos Aires, que no hay muchas ciudades más donde Lovecraft haya ubicado un ejemplar del Necronomicon. Sí, y hubo otro escritor grandioso, bastante pillo, sí, que se encargó de datarlo. Acá, claro, porque Borges, como Borges estaba en la Biblioteca Nacional, y Borges uno se enteró bastante después, cuando publicó en el año 75 el libro de Arena, que escribió un cuento en homenaje a Lovecraft, que Borges también tenía su costado Lovecraftiano, y que había aparentemente, según cuenta la leyenda, y uno tiende a creerlo, había hecho la ficha del Necronomicon en la Biblioteca Nacional, de la cual él era director.
y entonces es como que se cerraba el círculo, se abría de alguna manera también, con una cantidad de temas con leyendas urbanas y el Necronomicon dando vueltas por acá. Y mucho tiempo después ya, digamos, aparecieron ediciones donde llamadas Necronomicon, como si el libro estuviera escrito. Digamos, el mito lo ha... Creo que ni Lovecraft en su mejor pesadilla debió haber pensado que alguna vez iba a suceder todo esto con la cosmogonía que él estaba escribiendo ahí entre la década del 20 y del 30 del siglo pasado. Sí, ni con ese rengloncito que lo situaba el Necronomicon en Buenos Aires, y de ahí surgiría que iba a terminar habiendo una película acá. De hecho, pobre Lovecraft no consiguió, más allá de los cuentos que fue editando, jamás en vida consiguió tener un libro entero a su nombre. Sí, es de esos escritores que fueron muchísimo más grandes, póstumos y con el tiempo que reconocidos en vida. Sí, es como si de alguna manera tejieran esa leyenda de malditos que pasa tanto en la literatura y en la música, y que es como si alguien quisiera escribirlo, no saldría tan bien como finalmente sucede en la realidad. ¿Y cómo fue el momento en el que vos decidiste, decir, bueno, está esto que nadie desarrolló, y después de tanto tiempo de haber consumido la obra, digo, tengo que hacer la película? Y apareció también en parte porque lo conocí a Luciano Saracino, que es un gran guionista de historietas argentino. Él me presenta a Ricardo Romero, un excelente escritor, y ambos tienen muchísima predilección con el fantástico, y después de noches y jornadas hablando de zombies y de literatura y de películas clase A y clase B y clase Z, dije, bueno, con ellos yo puedo confiar, porque yo ya pensaba que yo tenía la idea en la cabeza y había escrito partecitas de bocetos, pero decía, esto tiene que hacer gente más joven, gente que tenga otra mirada, tiene que tener el criterio para escribirlo. Y cuando aparecieron ellos, se cruzaron en mi vida, dije, bueno, ellos son los que tienen que escribir el guión, y estuvieron felices y laburamos bárbaro, y hicieron un muy buen guión con el espíritu que yo quería darle, que tenía más que ver con una cosa retro, con un homenaje a las películas de la Universal y de la Hammer de los 30, 40 y de los 60, y del ciclo de Roger Corman, de Edgar Allan Poe, de las películas con Vincent Price. Claro. Y ese era el tipo de película que yo quería hacer y que quería contar, y que para mi gusto tenía que ver con ese espíritu lovecraftiano y con el espíritu un poco borgiano también que aparecía en la película. Sí, se ve un contraste entre modernidad y después todas esas locaciones con todas esas antigüedades, o como claro, toman un té, una vajilla muy elegante. Que son casi teatrales. Sí. Sí, a mí yo quería que tuviese esa impronta, porque era lo que tenía que ver conmigo. No quería hacer una película de terror al uso de hoy, que me parece bárbaro, digamos, hay muchas que se han hecho, incluso varias este año argentinas, que son muy buenas, como Luciferina o Aterrados, pero yo quería contar una historia que tuviera otro perfil. Sí, te leí en una entrevista también que hablabas sobre la estructura que evocaba bien a las historias como las construía Lovecraft, de recorrido, de investigación, del protagonista que se pone en aventura. Claro, la película no tiene una voz en off, pero de alguna manera es como si la tuviera, porque está narrada de una manera que uno podría como estar escuchando el relato de alguien que de pronto se le aparece algo que no esperaba que se le apareciese en su vida, y que le cambia la existencia y que lo va llevando en ese quiebre hacia otros lugares, y que a cada momento se va como asombrando y va entrando en esa especie de descenso al infierno que hace, y que finalmente se convierte en parte de eso mismo que ha encontrado. Claro. Eso me parecía una situación enormemente lovecraftiana, y además con esta cosa de buscar algo que no se ve del todo, que no se tiende a entender del todo, toda esta cosa de lo no nombrado, de lo no visto, que
bueno, que Lovecraft puso como impronta muchísimo en el cine de terror de los últimos 50 años, y que a veces que está bien y hay muchísima gente que le gusta, pero para mi gusto a veces esa cosa del slapstick de horror y de la cosa gore y el slasher y todo eso mezclado partiendo desde Lovecraft, no es lo que tiene que ver conmigo. Claro. A mí me gustan más películas como En la boca del miedo, de Carpenter, o algunas películas de Sam Raimi, incluido las del ciclo del Ejército de las Tinieblas, con esa cosa paródica que tiene, sí, pero que tiene una cosa de homenaje y de seguir la línea oficial de lo que Lovecraft ha escrito. Claro. Yo, revisando un poco tu carrera, encuentro una trinidad, digamos, entre Lovecraft, Breccia y vos. Sí. Vos hiciste uno de tus primeros trabajos, si tengo bien entendido, fue un documental sobre la familia Breccia. Breccia hizo trabajos de Lovecraft. Sí. Y veo que también... Enrique, el hijo mayor, que está en la película también, ha hecho una hermosa historieta en Estados Unidos sobre la vida de Lovecraft, con Lovecraft como personaje de la historieta, que está buenísima. No la puedo conseguir, ¿sabes? La busco hace bastante. Es que no está editado, no está en castellano, y es impresionante, es una historieta hermosa, y sí, tiene mucho que ver, y tiene que ver con mi pasión también por la historieta, por eso buscar a gente como Aldo Requena, el ilustrador del libro, el Necronomicon, o como Salvador Sanz, que diseñó las criaturas, y lo que a mí me gusta, trabajar con ellos fue maravilloso, como en su momento con Alberto, Enrique, Patricia y Cristina Breccia, ahora con Salvador, qué sé yo. Mientras hablamos, en la muestra que todavía está de la historieta y el cine argentino en el Museo del Cine, hay varias figuras que son de mi colección, que yo presté, unas figuras hermosas de Patoruzú y de Upa y de Superhijitus, y eso es parte de mi mundo, y el cine de terror es una parte importante de mi mundo, y Lovecraft lo sigo leyendo hasta el día de hoy. Hacer la película me permitió redescubrirlo, y aún después, casi meses y meses después de que la película se hubiera estrenado, yo seguí buscando otras cosas de Lovecraft que había leído hace muchísimo, y para releerlas, y me gusta cuando aparecen esas señales, como pasó con True Detective, la primera temporada de esa serie hace 2-3 años, sí, que entraba en parte del universo Lovecraftiano, con Carcosa, sí, y esos monstruos que apenas se entreven, que vos decís, ¿por qué aparece esto en medio de esta historia que es como una historia de un thriller policial? Y sin embargo están los pantanos de la Florida con esa cosa pegajosa y esa cosa entre batracios y seres humanos que andan por ahí. Me parece que es un universo súper atractivo. Sí, no sabes cómo tuve una sonrisa de oreja a oreja cuando vi el nombre de la librería. De claro. Porque son como signos o huellas en el lenguaje de que mucha gente se identifica, y que está bueno cuando uno construye con un universo con retazos de cosas que han tenido que ver con uno a lo largo de la vida, y a mí me hizo feliz hacer la película y la disfruté mucho. ¿Y qué lugar tiene en tu narrativa visual todo el consumo que has tenido de la historieta? ¿Influyó en algo? Sí, influye siempre en momentos, en formas, incluso te diría en formas de encuadrar, o en formas, por ahí casi más que de encuadrar, en formas de montar, de editar. Si vos ves, no solo el Corto Maltés, si vos ves mucho Ticonderoga, que tiene poco diálogo, de Hugo Pratt, sí, hay secuencias enteras que tienen, y Breccia, el viejo Breccia, obviamente, hay secuencias enteras que tienen una forma de contar que tiene mucho que ver con el montaje como lo entendía Einstein o Pudovkin, los comienzos del cine, y
Creo que tengo mucho más el lenguaje de la historieta al momento de editar y al momento de encuadrar o contar. Pero sí está presente, y siempre de algún modo u otro meto señales de todas esas cosas que uno ha leído, que uno ha visto, que uno ha escuchado. Por ejemplo, en Necronomicon, por ahí muchos no se percatan, pero la película cierra, la secuencia de títulos final cierra con una canción de Claudio Gabis y La Pesada del Rock del año 72, que es un tema es el primer tema lovecraftiano del rock argentino. Porque es una canción que se llama ahora se me fue, En busca del Valle del Tiempo, y más allá del Valle del Tiempo, así se llama, Más allá del Valle del Tiempo. Sí. Y es una canción, si uno pone atención a la letra: cuando las tardes se duermen sangrando sobre la tierra marrón, llega hasta mí una extraña y lejana sensación. Y tiene que ver con que Claudio Gabis, el guitarrista que había sido del grupo Manal y que estuvo en La Pesada del Rock, en esa época estaba muy influenciado por Lovecraft, y su primer disco solista tiene 3 o 4 canciones, El viaje de Lord Dunstan y Blues del Terror Azul, que están muy inspiradas en el universo de Lovecraft. Fiebre de la Ruta, que tiene que ver con el cuento de los Wendigos. Y como soy amigo de Claudio Gabis, le pedí esa canción, le conté que siempre la tenía presente, es una canción impresionante, y va como cierre de la película. Y bueno, es una canción de rock nacional lovecraftiana. Genial. Y ya para ir cerrando un poco la entrevista, una pregunta que me queda muy latente. Le contamos a la gente que la película tiene muchas tomas en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. ¿Lo buscaron al Necronomicon cuando estuvieron ahí? Preguntamos y no tanto lo buscamos mientras estábamos rodando en los sótanos, eso que tiene millones, literalmente millones de libros, con lo cual encontrar algo bastante así difícil, pero de pronto, mientras estábamos rodando, Luciano Saracino encontró ejemplares de sus propios libros de cuentos, que estaban catalogados y ahí en los sótanos de la biblioteca, y yo, mientras hacíamos un paneo, encontré una edición muy vieja, una edición de 1800, de 1890, de los cuentos de Poe en inglés, o sea, de los cuentos de misterio e imaginación, una edición inglesa, no norteamericana, viejísima, y que de pronto apareció ahí en medio de un paneo. Reliquia. Me pareció impresionante, y preguntamos ahí, y nos dijeron la gente de libros antiguos y demás, que periódicamente siguen llegando mails, a veces algún llamado telefónico, pero sobre todo ahora mails, de gente incluso sobre todo de afuera, investigadores y gente de afuera, que preguntan si existe en la biblioteca el ejemplar del Necronomicon. Lo que genera Lovecraft. Es impresionante, sí, al día de hoy, pleno siglo XXI, y siguen preguntando si ese ejemplar de Abdul Azrael está en la biblioteca. Tremendo. Muchísimas gracias, Marcelo, y felicitaciones por una hermosa película. Gracias a ustedes por verla, por llamarme y por difundir todo este universo que vale la pena, que es maravilloso y que seguirá vigente. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes.